en este orden. Ya vamos a hablar acerca de la definición, la etiología, la fisiopatología, la historia natural de la enfermedad, la clasificación, el diagnóstico, y vamos a hablar de estas complicaciones. Tenemos la citis, la TBE, falla renal, cefalopatía hepática y complicaciones pulmonares. Es un poquito amplia la clase, pues vamos a empezar lo más temprano que podemos. ¿Ya? Voy a tener un caso clínico que vamos a resolver al final. Entonces, ¿por qué es importante este tema? Porque la cirrosis, como ustedes han estado en hospitales, es una causa muy frecuente de hospitalización. Tienen muchos pacientes, al menos cuando están en su internado, va a haber por lo menos unos 2, 3, hasta 5 por ese motivo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es la etapa final de todas las enfermedades hepáticas crónicas, es la 11ª causa de muerte en el mundo, ¿no? Globalmente 3.5 de las causas a nivel de muerte global. Y se caracteriza, como ustedes saben, por la fibrosis y formación de nódulos de regeneración secundaria de una lesión crónica, lo que lleva a la alteración de la organización lobular normal del hígado. Tiene un alto impacto, tanto en calidad de vida, desempleos, costos en salud, y también hay que saber esto, que es importante, ¿no? El reflujo hepático es el segundo en el mundo. Está aumentando cada vez más casos, ¿no? Entonces, este tema por esos motivos. Y luego tenemos cuáles son las etiologías que ya han avanzado en sus teóricas. Etiologías virales, etiologías tóxicas, autoinmunes, metabólicas, genéticas, biliares, vasculares y medicamentosas, ¿no? Es una variedad amplia de tipo de enfermedades que van a causar cirrosis hepática. Entonces, ¿por qué se da, no, la cirrosis hepática? Principalmente, la que vamos a tener casos más frecuentes va a ser la hipertensión portal cirrótica, ¿no? O sea, por la cirrosis hepática, porque hay una hipertensión portal no cirrótica. Pero en este caso vamos a hablar de la que es la hipertensión portal cirrótica, que es la que afecta principalmente al lobulillo hepático, y pueden ver 3 tipos, ¿no? Tanto presinusoidal, sinusoidal y postsinusoidal, ¿no? Entonces es lo que vamos a hablar ahora nosotros, que es la hipertensión portal cirrótica, ¿ya? Ese va a ser nuestro tema en ese momento. Entonces vamos a decir que estas son las causas, ¿no? Las causas de la hipertensión portal es tanto sinusoidal, ¿no? La prehepática, la poshepática y la intrahepática. Vamos a referirnos principalmente a lo más frecuente que tenemos, que es hepatitis víricas, tenemos por toxinas, fármacos, tenemos también por enfermedades infiltrativas. Nos vamos a referirnos de todo lo que es la enfermedad sinusoidal, ¿no? Que es la causa más frecuente de la cirrosis hepática. Dentro de la fisiopatología, como dijimos, es la hipertensión portal. En esta diapositiva podemos ver un termómetro, ¿no? Este termómetro nos dice en qué momento ya uno debe preocuparse. Esta también puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la gradiente normal de la presión? Es esta, ¿no? Menos de 5 milímetros de mercurio es lo normal. Cuando esta presión va a subir, que sería una hipertensión portal no significativa de 5 a 10, es el primer paso. Después, cuando está más de 10, ya es una hipertensión portal clínicamente significativa. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tiene complicaciones, como cuáles pueden haber varices, puede haber ascitis, puede haber hemorroides también. Entonces, esto ya nos habla de una enfermedad ya mucho más avanzada, cuando la presión portal está mucho más alta, ¿no? Y cuando ya sangran las varices, cuando tenemos más de 12, esta presión, ¿no? Entonces, es importante saber esto, el gradiente de presión. Después tenemos también cómo es que una vez que esté afectada, haya una hipertensión portal, que explica toda la fisiopatología de la cirrosis hepática, empezamos acá, ¿no? Entonces, este es un hígado que ya sus células normales han sido reemplazadas por cicatrices, por colágeno. Entonces ya no es un hígado ya fibrótico, es un hígado duro, cicatricial, ¿no? Entonces este hígado va a tener un aumento en la resistencia de todo lo que es todo lo que es el flujo sanguíneo. Al haber una alta resistencia, va a haber bastante presión portal. Entonces la presión portal va a tener que tener shunts portosistémicos, shunts que son a nivel de las esofágicas, que dan las paredes esofágicas, shunts a nivel de las hemorroides, que te van a aumentar el tamaño de las hemorroides. ¿Y esto qué va a hacer, no? Además de esto, va a causar una vasodilatación esplácnica, ¿no? Entonces, como hay una hipertensión portal, para que no haya, o sea, hay tasa de compensar, para que la presión no esté tan elevada, se vasodilata a nivel todo lo que es el plexo esplácnico, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a hacer?
como toda la sangre se va a quedar en toda esta zona, va a disminuir la volemia. Y al haber una volemia baja, ¿qué va a pasar? Van a reaccionar, uno, la activación neurohormonal y el corazón. Entonces, en la activación neurohormonal, ¿qué va a pasar? Se va a activar los ejes, ¿no? El eje hipotálamo adrenal, el sistema renina-angiotensina, se van a activar, pues todo eso se va a activar y ¿qué va a pasar? Va a liberarse el ADH, se activa el sistema nervioso simpático, se activa el aumento de la norepinefrina y también en el riñón, ¿qué va a hacer? La activación de la renina-angiotensina, que va a aumentar que haya más retención de agua, más sodio. Eso quiere decir, cuando hay más serotonina, más agua y sodio, ascitis. Luego tenemos vasoconstricción renal, que después se encadena en ¿qué? Síndrome hepatorrenal. Entonces todo empieza de acá, ¿no? Todo acá se puede comprender. Y también el corazón, ¿qué hace? Activa los vasoreceptores, entonces esto aumenta el inotropismo y cronotropismo. Entonces esto causa una disfunción circulatoria. Entonces, al haber esto, entonces seguimos con la volemia baja, se aumenta el gasto cardíaco, se aumenta más flujo portal, más hipertensión portal, es como que un círculo vicioso, ¿no? Y por otro lado, se retiene más agua y sodio. Entonces, esta agua y sodio que se retiene se va a expresar en ascitis, ¿no? Entonces, esta es la explicación de cómo es que suceden todas las complicaciones de la cirrosis hepática. Después tenemos acá cuál es la historia natural de la enfermedad, ¿no? Entonces, la cirrosis empieza, ¿no? Es una enfermedad crónica del hígado que pasa a una etapa que se llama cirrosis compensada. Y después esta, bueno, después es compensada. La cirrosis compensada normalmente puede estar largo tiempo con esta enfermedad. Todavía no hay muchas complicaciones, puede que todavía no haya sangrado probable, no tiene ascitis, es un paciente que está compensado, que puede ser cualquier paciente que ustedes encuentran, ya sea un poquito gordito, porque puede ser la etiología del Muscle que lo han visto en sus teóricas también. Entonces, ya es una enfermedad de larga data, ¿no? Y son asintomáticos casi siempre, tienen una media supervivencia de más o menos 12 años. Pero una vez que este paciente pasa a la siguiente fase, que la cirrosis descompensada, ya es donde debutan, ¿con qué? Con la ascitis, que es el primer síntoma que tienen los pacientes con cirrosis hepáticas, la ascitis. Entonces, la ascitis se refiere a ese término como el punto de no retorno. O sea, una vez que el paciente hace ascitis, ya no hay vuelta atrás. La enfermedad continúa y continúa. Es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que el primer síntoma en un paciente cirrótico que habla de descompensación, ¿cuál es? La ascitis, ¿ya? Luego también viene la hemorragia digestiva, la encefalopatía hepática. Y estas son las tres complicaciones principales de la cirrosis descompensada. O sea, puede ser pregunta de su examen teórico-práctico. ¿Cuáles son las descompensaciones de la cirrosis hepática? Ascitis, hemorragia varicial y encefalopatía hepática. Entonces, una vez que llega a este estadio, tienen una media supervivencia de más o menos 2 años, ¿no? Después ya, siguiente paso, ya saben que es ya la muerte, ¿no? Entonces, eso ténganlo muy en cuenta. Después, acá hay otro tipo de clasificación según los estadios de Amico, se llama esta clasificación. Es muy también importante porque les ayuda a saber qué porcentaje tienen de mortalidad, ¿no? Entonces vemos, se divide en 6 estadios. El primer estadio es cuando no hay varices, hay una hipertensión portal leve. ¿Por qué decimos que es leve? Porque la gradiente está entre 5 y 10, ¿no? Dijimos que lo normal era menor de 5. 5 y 10 ya está elevado. ¿Cómo miden esa presión venosa portal? Se mide mediante la hemodinamia, así como hacen en cardiología, igual, así se mide la presión venosa portal. O cuando la dureza del hígado esté más de 15 kilopascales o menos de 20. Entonces, ahorita la vamos a ver en otra imagen, pero este es el estadio 0, ¿ya? El estadio 1 es cuando no hay varices, pero ya hay una hipertensión portal clínicamente significativa. ¿Por qué? Ya está más de 10. Dijimos que más de 10 es hipertensión portal clínicamente significativa. O cuando la dureza del hígado está más de 20. Bien. El estadio 2 es cuando ya aparecen las varices. Allá hay varices, pero estas varices puede que no sangren, está asintomático el paciente aún, ¿no? Por eso es que esta etapa se llama compensada, ¿no? Luego esto podría progresar a una descompensada. ¿Y con qué pueden a veces debutar, no? O sea, la ascitis es lo más frecuente que encontramos, pero él no se da cuenta, él tiene líquido, pero puede que ni siquiera lo sienta. Dije, bueno, estoy barrigoncito, pero no saben que hay líquido ahí, ¿no? Por
Por eso es que el primer síntoma que se presenta suele ser el sangrado. El paciente va por emergencia por el sangrado, por la hemorragia digestiva. Entonces, esto ya es un estadio 3. Y que nos habla de una mortalidad de los 5 años de un 20%. El estadio 4 es cuando hay otra primera con descompensación, que puede ser la citis. Y el estadio 5 es cuando hay una segunda descompensación. O sea, además de la citis, hay otra más, que puede ser la encefalopatía hepática. Entonces, cuando ya llegamos al estadio 5, ya aumenta significativamente la mortalidad, ¿no? Hasta un 88%. Y una vez que esto ya sigue avanzando la enfermedad, pasamos a un estadio final, ¿no? Que es el que se llama el estadio 6, donde hay una descompensación tardía. En este momento ya hay una otitis refractaria, hay una encefalopatía hepática persistente, ictericia persistente, hay infecciones, hay una disfunción renal y de otros órganos, ¿no? Entonces, este es el estadio final. Pero, fíjense en el gráfico que muchas veces esto no va, ¿no? De compensado a descompensado, no. Puede que de compensado se pase de frente al estadio final, ¿no? O al ACLF, que ahora lo vamos a revisar también, que se llama la falla hepática aguda sobre crónica. Entonces puede pasar esto, ¿no? Incluso también de aquí hacia acá, o también puede regresionar, ¿no? En algunos pacientes podría regresar un poco la enfermedad. Digamos que la paciente está diagnosticada de hepatitis autoinmune, es cirrótica, recibe tratamiento, ha sangrado por varices, pero el hígado todavía no está tan avanzado, entonces hay una fibrosis no tan avanzada, entonces puede haber una regresión, ¿no? Por eso que se tienen estas flechas, ¿no? De avanzar o retroceder, ¿no? Pero es más difícil, ¿no? La regresión es mucho más complicada. Entonces tengan en cuenta ese gráfico que es importante también para sus exámenes. Entonces, ¿cómo diagnosticamos la cirrosis? Sabemos que hay métodos tradicionales, por ejemplo dijimos hallazgos radiológicos, que dijimos que se puede ver en ese hígado, por ejemplo. A ver, ¿qué ven en este hígado, en esa tomografía? ¿Alguien me puede dar una opinión? A ver, Emily, ¿qué ves en esa tomografía? Que la parte del hígado tiene grandes necesidades. Sí. Claro, está irregular, ¿no? El borde no es regular, es un borde irregular, ¿no? Entonces es un hígado nodular. Y además tiene el vaso que está grande, ¿no? Entonces esos dos signos, hígado nodular, esplenomegalia, son signos ya de cirrosis hepática. También se puede ver colaterales, shunts y líquido, ¿no? También son otros signos de cirrosis hepática. Y también tenemos hallazgos endoscópicos, como cuáles, como las varices, ¿no? No sé si ustedes ya han visto en sus rotaciones varices esofágicas, estos son los vasos, ¿no? Todos los vasos varicosos con signos de sangrado, ¿no? Entonces, esas ya también son signos de cirrosis hepática, ¿no? De una hipertensión portal. Y también hay otro tipo que se llama gastropatía portal hipertensiva, en la que se ve un estómago, se llama en watermelon, ¿no? Tiene una forma como que roja, así como la sandía, pero lo que lo tiene, blanquito lo tiene rojo, ¿no? Entonces también es símbolo de una hipertensión portal, ¿no? Y sabemos que el gol estándar para fibrosis es la biopsia hepática, ¿no? ¿Qué vemos en la biopsia hepática? Vemos los nódulos de regeneración y los puentes fibrosos, ¿no? Entonces eso es el gol estándar. Luego también tenemos hallazgos laboratoriales, ¿no? Que tenemos plaquetopenia, coagulopatía. ¿Cómo definimos la coagulopatía? Con INR más de 1.5. Esa es la coagulopatía. Y también hallazgos clínicos, ustedes ya lo saben, ¿no? Ahí pueden ver las telangiectasias faciales, los nevos en araña en la región torácica, la ginecomastia, la esplenomegalia, ascitis, la perforación colateral en cabeza de medusa, las hemorroides, la atrofia testicular, la púrpura, ¿no? En miembros inferiores, edemas, también el fetor hepático, ¿no? Entonces, no sé si ustedes ya han tenido pacientes con problemas cirróticos, tienen un olor especial, ¿no? Los pacientes que tienen cirrosis hepática. Y también el paciente debuta, ¿no? Principalmente con ¿qué? Hemorragia digestiva, ascitis o encefalopatía hepática, ¿no? Eso ya son hallazgos clínicos ya de esta enfermedad. Entonces, una combinación de todos estos hallazgos, tanto laboratoriales, clínicos, endoscópicos, y nos da el diagnóstico de cirrosis. Pero si uno todavía no tiene esos signos, tanto en
ecografía o la endoscopía. También tenemos otros métodos no invasivos, ¿no?, para el diagnóstico de fibrosis avanzada, como son, acá tienen un listado, ¿no? Tenemos el APRI, el score de APRI, el FIB4, el EPA-score, que son los más utilizados, ¿no? El EPA-score, APRI, FIB4. Entonces ahí tienen los qué variables utilizan. Sabemos que la AST, que es la TGO, es un marcador de fibrosis hepática, ¿no? Entonces estos exámenes, la TGO, al estar elevado en un perfil hepático, ya nos habla de una fibrosis hepática, ¿no? Entonces, por eso que acá lo consideran, ¿no? La AST, plaquetas bajas también. Entonces, es importante, ¿no? Y tienen los puntos de corte para poder saber, pero cuando ustedes tengan un paciente que tengan una duda, una sospecha de una cirrosis hepática, hay que aplicar estos scores, ¿no? ¿Para qué? Para poder determinar si tienen o no la enfermedad. Luego también tenemos otro tipo de diagnóstico, que es la elastografía hepática. ¿Qué es la elastografía hepática? Va a cuantificar la rigidez del hígado, ¿no? Que es proporcional al grado de fibrosis hepática. ¿Qué quiere decir? Un hígado cuanto más duro, cuanto más fibrótico, más cicatricial es, las ondas van a pasar más lentamente, ¿no? Entonces, bueno, más rápidamente tiene valores mucho más altos, ¿no? Entonces es importante que un hígado cirrótico, ¿cómo lo podemos identificar? Tenemos mediante el FibroScan, que es una elastografía transitoria. Tenemos otro tipo de elastografía, pero con un ecógrafo. Estos son con dos tipos, con el tipo Sherwood y el 2D. Son dos tipos de ecografía que pueden hacer una elastografía hepática, y también la resonancia, ¿no? Entonces tenemos esos métodos para determinar si tiene o no cirrosis hepática. Lo que tenemos más en nuestro medio, tenemos el FibroScan, ¿no? Entonces el FibroScan nos va a ayudar a determinar si hay o no fibrosis o cirrosis hepática. Entonces, ¿qué es lo que hace en el FibroScan, ¿no? Lo que se hace es se coloca un transductor, así como el ecógrafo, que emite ondas. Entonces, cuanto más duro el tejido, va a ir mucho más rápido, pues la onda se va a transmitir y tiene valores mucho más elevados. Entonces, por ejemplo, en un hígado normal dijimos que tiene que ser menos en 5 kilopascales. Menos de 10 kilopascales va a descartar que tenga fibrosis. Entre 10 y 15 ya hay una fibrosis avanzada. Más de 15 hay una cirrosis hepática. Y más de 20 ya hay una hipertensión portal clínicamente significativa. Entonces, con este estudio podemos determinar. Pero, sin embargo, también tiene, por ejemplo, contraindicaciones. No se puede realizar en pacientes que estén muy ictéricos, que tengan un perfil hepático colestásico, o que tengan también, por ejemplo, que tengan zonas muy obesos. Hay unas zonas especiales, o que tengan líquido acítico. Entonces, tiene también sus indicaciones. No se puede utilizar en todos a libre demanda, ¿no? Pero es un estudio que nos ayuda a determinar si es que hay o no fibrosis y cirrosis hepática, ¿no? Entonces, en este grafiquito vamos a entender un poquito cómo es que la llamada, ¿no?, cirrosis hepática o enfermedad hepática crónica avanzada compensada, ¿no?, que es esta, ¿no? Entonces, uno puede, o sea, cuando excluimos la enfermedad, cuando decimos que es posible y cuando decimos que ya está identificada, ¿no? Entonces, podemos echar la ayuda de la hipertensión portal. Se puede medir, ¿no?, la hipertensión portal mediante hemodinamia. Acá no se hace frecuentemente, en otros países sí. O se mide la rigidez hepática, ¿no?, en kilopascales. O también el conteo de plaquetas. Entonces, vamos a empezar. Cuando decimos que hay una enfermedad hepática crónica avanzada, compensada, que sea cirrosis hepática, cuando hay una hipertensión portal clínicamente significativa, cuando hay más de 25 kilopascales en la elastografía, cuando decimos que hay esta enfermedad, pero es probable la hipertensión portal clínicamente significativa, cuando está entre 15 y 20. Cuando está entre 15 y 20 decimos que kilopascales, y las plaquetas están menos 150, decimos que es probable, ¿no?, que es posible que tenga la enfermedad, la enfermedad hepática crónica avanzada, ¿no? Y ya es más dudosa cuando estamos en este camino, ¿no? En este camino de 15 a 20, pues hay enfermedad compensada, pero todavía es posible que tenga, ¿no?, esta la enfermedad portal clínicamente significativa. Y cuando ya excluimos que hay hipertensión portal, cuando la rigidez hepática está
menos de 20, ¿no? Cuando está menos de 20 kilopascales decimos que no hay hipertensión portal clínicamente significativa, pero sin embargo sí podría haber la enfermedad hepática crónica descompensada, ¿no? ¿Por qué? Porque dijimos que la presión portal sube, ¿no? Poco a poco. Entonces, puede que todavía hay hipertensión portal, pero aún no ha hecho una afectación, ¿no? O sea, no hay una cirrosis hepática ya instaurada, ¿no? Esa es la regla de los 5. Acá lo vamos a ver en este gráfico que lo voy a explicar un poco mejor. Entonces, en este gráfico, entonces, lo que ustedes tienen que memorizar, y que puede ser pregunta de su examen, es esto, ¿no? Cuando decimos que ya es certera la enfermedad hepática crónica compensada y hay una hipertensión portal clínicamente significativa. Entonces, memorícense al menos eso, ¿ya? Entonces, cuando la rigidez hepática está más de 20 kilopascales. 1. 2. Cuando hay una hipertensión portal clínicamente significativa, que nos habla igual, de 20 a 25 kilopascales, plaquetas menos de 150.000. Entonces, en este momento ya decimos que hay una hipertensión portal clínicamente significativa, altamente probable, y hay una cirrosis hepática. Entonces, eso es lo que tienen que memorizarse. La otra que también nos va a ayudar, que nos habla de una cirrosis hepática ya certera y una probable hipertensión portal clínicamente significativa cuando ya está de 15 a 20 kilopascales, ¿no? Y ya están las plaquetas acá en este momento, puede que estén o no menos de 110. Entonces, esas dos son las más importantes. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes? Porque ahora para el diagnóstico de cirrosis hepática no hacemos biopsia a todos, no hacemos endoscopía a todos. Entonces, ¿de qué nos vamos a ayudar? De la elastografía hepática. Entonces, la elastografía hepática nos va a ayudar para poder determinar si el paciente tiene o no cirrosis hepática. ¿Ya? Por eso es que quiero que esto se memorice. Es la regla de los 5, ¿ya? Para que no se olviden, con lo de 5 a 10 no hay enfermedad hepática crónica. De 10 a 15 es posible. De 15 a 20 ya está comprobada, pero es probable que todavía no haya una hipertensión portal clínicamente significativa. Y cuando es más de 20 ya es completamente comprobado que hay una cirrosis hepática y una hipertensión portal clínicamente significativa. Es la regla de los 5, ¿sí? Entonces, eso tiene que memorizarse, chicos, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos importa eso? Para poder saber en qué momento yo tengo que vigilar más a ese paciente. Cuando yo tengo que buscar las varices, buscar la citis. Porque cuando el paciente ya tiene una hipertensión portal, es cuando ya empiezan las complicaciones, ¿no? Entonces, ahora nos basamos en esto para poder decir, ya, señor, ¿sabe qué? Le hacemos una endoscopía, le hacemos una ecografía, sacamos líquido. Porque antes, como no había esto, teníamos que adivinar, ¿no? Paciente que, bueno, ya, hay que hacerle endoscopía para ver si tiene cirrosis, ¿no? Pero ahora, ustedes saben, cada vez es mínimamente invasivo, ¿no? Entonces, cada vez se hacen menos endoscopías por ese motivo, ¿no? Porque tenemos ya un estudio que nos va a decir si tiene o no varices. Es más, si ya hay una hipertensión portal y el paciente nunca ha sangrado, yo sé que ya tiene varices, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Sacar el tratamiento para prevenir que estas varices sigan creciendo o que sangren, ¿no? Entonces, eso es donde tengo que actuar, ¿no? Por eso es que nos sirve esa clasificación, ¿ya? Entonces, para que no se compliquen mucho, solo se memorícense esto, ¿ya? Cuando ya es una enfermedad hepática crónica compensada y hay alta probabilidad de ser una hipertensión portal clínicamente significativa. Entonces, ¿ya? Solamente eso memorícense, chicos, nada más, para no complicarles la vida. Entonces, ¿y qué scores pronósticos tenemos para ver qué tanto el paciente, o sea, qué tipo de pronóstico tiene? Por ejemplo, tenemos el score de Child-Pugh, que se diferencia, ¿no? Cuando es un Child, bueno, acá tiene la mnemotecnia, ¿no? De Batea, un Child A, enfermedad compensada, sobrevida al año al 100%, el B, hay un compromiso funcional significativo, un 80% al año de sobrevida, y el C, que hay una enfermedad ya descompensada, una sobrevida del 45%. Y el MEL también. El MEL ha sufrido muchos cambios durante estos años, ¿no? Tenemos un MEL, el MEL a secas, del 2002, que solo tiene INR, bilirrubina y creatinina. Luego el MEL sodio, que aumentamos el sodio. Luego el MEL 3.0, que aumentamos además la albúmina y el sexo, ¿no? Entonces,
Este score nos ayuda a determinar en qué momento el paciente ya debe ir a trasplante hepático, ¿no? O sea, este score es lo que se utiliza para la lista de trasplante hepático. O sea, cuando un cirrótico ya es candidato a trasplante hepático, cuando hay que ya pensar en referirlo para que le puedan hacer este procedimiento. Entonces acá habla un poco de eso, ¿no? El score de Child es fácil, un uso generalizado, pero no considera función renal, ¿no? Y tiene un techo porque ya no puede especificar a pacientes más complicados, ¿no? Y también nos ayuda a trasplante, pero no tanto como el MED, ¿no? A partir de un B7 ya requiere un trasplante también el paciente con el Child, ¿ya? Entonces, es importante que sepan eso. Entonces, aquí está en qué momento vamos a actuar, ¿no? ¿Cuándo vamos a dar tratamiento y qué tratamiento? Entonces, cuando hay una enfermedad, una cirrosis compensada, ¿no? Y cuando hay una hipertensión portal clínicamente significativa, que dijimos que era más de 20, ¿no? Más de 20 kilopascales. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Hay que prevenir que haya una hipertensión portal clínicamente significativa y que haya una descompensación. O sea, hay que prevenir de que no haga ascitis, de que no haga varices, ¿no? Entonces, acá es donde se actúa en el primer momento, ¿no? Una vez que ya está descompensado, ya ha sangrado, ya ha habido varices, ¿qué hay que hacer? Hay que controlar el sangrado, prevenir un resangrado, la muerte y prevenir otras descompensaciones más. Y cuando está en este estadio ya muy avanzado, muy tardío, ya solamente hay que prevenir más descompensaciones y la muerte y ya tiene indicación de trasplante hepático. Entonces esos son los 3 momentos en los que debemos actuar, ¿ya? Entonces, el primer momento, ¿cómo actuamos en el primer momento? En el primer momento, como les había explicado antes, cuando teníamos una cirrosis compensada, ¿qué hacíamos para ver si tenía o no tenía varices? Hacíamos una endoscopía. Si había varices pequeñas, dábamos carvedilol, propanolol. En este caso dábamos medicación, pero después de la endoscopía. Cuando estaban muy grandes las varices, ¿qué hacíamos? Ligábamos varices y dábamos nuevamente propanolol, ¿no? Y si no había varices, hacíamos la endoscopía en 2 años después. Entonces, es lo que hacíamos antes, ¿no? Pero ahora esto ya cambió porque tenemos la elastografía hepática. Entonces, ¿y qué hacemos? Ahora en un paciente compensado, le pedimos una elastografía hepática y pedimos plaquetas. Dijimos si las plaquetas estaban menos de 150.000 o la rigidez hepática estaba entre 20 y 25 kilopascales, yo ya sé que este paciente tiene una hipertensión portal clínicamente significativa. Entonces, en este momento, ¿qué hago yo? Ya empiezo carvedilol, ¿no? ¿Para qué? Para prevenir la descompensación, para prevenir de que haga ascitis o que sangre, ¿no? Entonces, para esto nos sirve. Y cuando eso está menos de esos valores, con una rigidez hepática menos de 20 o plaqueta más de 50, en ese momento pido nuevamente, ¿no? Mi elastografía hepática y plaquetas anualmente, pero aún no trato, aún no le doy carvedilol. Entonces, ¿cuándo está demostrado el carvedilol que hace efecto? Cuando estamos en esta etapa, ¿no? Entonces ahora yo ya no hago endoscopía a todo el mundo que yo piense que tenga cirrosis, sino que hago elastografía y veo plaquetas. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Prevenir una descompensación clínica. ¿Cuáles son las descompensaciones que dijimos? Ascitis, varices y encefalopatía hepática. ¿Ya? Son las 3 más grandes complicaciones que tenemos en la cirrosis hepática. Entonces, este es el tratamiento, ¿no? Utilizamos los beta bloqueadores, que ya hay estudios que han demostrado su eficacia. ¿Y cuál es el que ha demostrado la eficacia? El carvedilol. ¿Por qué? Porque previene el sangrado varicial y mejora la supervivencia. ¿A qué dosis damos? 12.5 viene la tableta, damos media tableta cada 12 horas bioral. ¿Ya? Entonces, esa es la dosis que se da. Después, ¿por qué? ¿Por qué el carvedilol? ¿Qué nos va a dar el carvedilol? Sabemos que ya hay una resistencia hepática que está muy incrementada, ¿no? Entonces, ahí es donde va a actuar el carvedilol, como es un beta bloqueante, tiene 2 tipos de efectos, ¿no? El alfa adrenérgico, el bloqueo alfa y el bloqueo beta. Entonces, el bloqueo alfa, ¿qué va a hacer? Va a causar que haya menos vasodilatación esplácnica. Entonces, al haber menos vasodilatación, va a haber menos hipertensión portal. Luego también tiene su bloqueo beta. ¿Qué va a hacer en este caso? Va a disminuir la vasoconstricción esplácnica, ¿no? Y va a hacer más vasoconstricción esplácnica y eso va a hacer que disminuya la presión venosa portal, ¿no? O sea, todo esto, ¿qué va a causar?
que va a tratar de disminuir, ¿no? Disminuir la vasodilatación esplácnica y que no baje tanto la volemia. Porque una volemia baja, ¿qué va a hacer? Va a disparar los sistemas neuro o humorales, ¿no? Por los neurohormonales va a afectar, entonces va a evitar que se dispare todo ese sistema. Asimismo también actúa a nivel su bloqueo alfa-adrenérgico, que también va a actuar disminuyendo, ¿no? La vasodilatación a nivel del tono vascular. Entonces, esos efectos ayudan a que las varices no crezcan más y no sangren, ¿no? Entonces, sus efectos importantes. Entonces, ahí nuevamente está, ¿no? El efecto del carvedilol. Entonces, y el tratamiento va enfocado a que una vez que prevenimos la descompensación, tenemos que tratar la etiología, ¿no? El manejo etiológico. Según cada patología hay que tratarnos si es un problema viral, si es alcoholismo, abstinencia de alcohol, también si es un hígado graso metabólico, también controlar todo lo que es la dieta. Entonces, y actuar en este momento cuando no tengamos la cirrosis al estadio final, que es el F4, podemos frenar la progresión de la fibrosis y revertir la aparición de descompensaciones clínicas. Es por eso que la enfermedad hepática crónica puede tener una reversión, o sea, puede regresionar, ¿no? Pero esto depende mucho de cuál es la etiología y si no la detecta a tiempo, ¿no? Es importante tratar la causa. Entonces, vamos a empezar con la primera complicación, que es la asitis, que dijimos que era una de las más frecuentes en pacientes con cirrosis y que al menos un 60% de la página con cirrosis compensada la van a desarrollar dentro de los 10 años del diagnóstico. Si la han diagnosticado hace 10 años, puede que ya tenga asitis. Y la mortalidad al año es un 15% y hasta un 44% de los 5 años. Y como dijimos que era el punto de no retorno. Y es la causa más común de asitis. O sea, ustedes tengan paciente con asitis, ¿qué es lo primero que van a pensar? Que es cirrótico. Es lo primero que tienen que pensar, ¿no? Por acá tenemos una imagen donde pueden ver que la mayor parte de asitis es por cirrosis. Una pequeña cantidad es por enfermedades malignas, una carditis intestinal, por ejemplo, falla cardíaca, una TBC peritoneal, otras causas como pancreáticas, síndrome de Buchiari, pues son menos frecuentes. La causa más frecuente en nuestro medio de asitis es la cirrosis hepática. Y ya, bueno, acá creo que vamos a repetir lo mismo, ¿no? ¿Por qué sucede la asitis? Porque hay las resistencias, aumenta el flujo, sabemos que al alterarse todo el sistema neurohormonal aumenta más el líquido, ¿no? Entonces hay un aumento también de la presión hidrostática en el capilar esplácnico y eso va a jalar mucho más agua y va a producir más líquido, ¿no? Entonces la explicación de la asitis. Acá también tiene lo mismo, ¿no? Igual, la cirrosis, dijimos que su patología va a depender de la hipertensión portal, que hay un aumento de la inflamación sistémica, una vasodilatación esplácnica y sistémica, disminuye, ¿no? La presión arterial media, se activan todos los sistemas neurohumorales, retienen más sodio, y eso causa la asitis, la retención refractaria, también la retención de agua, hay hiponatremia, hay también una alteración de la función renal que también da el síndrome hepatorenal, o sea, todo está enfocado, todo parte de la hipertensión portal, ¿no? Entonces, esa es la fisiopatología que va a explicar todas las complicaciones de la cirrosis. Entonces, bueno, igual es el mismo código que les mencioné, que era importante que vean que la asitis, ¿no? Es la más frecuente. Pero esta asitis en la etapa más tardía puede hacerse recurrente, ¿no? Y puede predisponer al síndrome hepatorenal. Luego tenemos los grados. ¿Cómo clasificamos la asitis? Son 3 grados, ¿no? La asitis leve, que es solo detectable por ecografía o imagen. El paciente no hay síntomas, ustedes hacen su semiología, que en este caso, ¿qué harían? Para detectar asitis, ¿qué hacen? ¿Cuál es su...? Esto, ¿no? El signo de la matriz desplazable positivo. En semiología es el más específico para detectar asitis, ¿no? Entonces, ustedes esto recién pueden aplicar en la asitis moderada y recién ahí ustedes va a ser positivo este signo, ¿no?
Y la ascitis severa es cuando es a tensión, ¿no? Cuando hay una distensión abdominal masiva, puede haber disnea, puede haber hernias umbilicales, el líquido abdominal es evidente, ¿no? Todos ya saben que un paciente que está panzoncito, el abdomen está duro y tenso, ese es el grado 3, ¿no? ¿Y cómo hacemos el diagnóstico, no? El diagnóstico se hace haciendo una paracentesis, ¿no? Entonces tenemos varios lugares que pueden ser marcados por radiólogo intervencionista, o el más común para nosotros, que podemos hacerlo sin radiólogo intervencionista, que es este lado, ¿no? ¿Cómo se llama esa ubicación? Se encuentra a ver, si alguien me recuerda cómo se llama la ubicación donde se debe hacer la paracentesis diagnóstica. ¿Cómo lo ubican ese punto? ¿En flanco? Ya, pero no es más, un poco más. Es la cresta ilíaca, antero superior. Hacen una línea hacia el ombligo. Una línea hacia el ombligo y en ese punto, ¿no? Más o menos de acá y ya. En el tercio medio, ahí tienen que hacer la punción, ¿no? Entonces, ese debe realizarse, como dice aquí, en todos los pacientes con un primer episodio de ascitis, ¿no? Lógicamente cuando sea moderada, porque si es leve no van a poder punzar, ¿no? Porque es muy poquito líquido. Entonces cuando es moderado ya tienen que hacer. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que hacerlo pronto? Incluso se dice 5 horas o 6 horas desde que el paciente ingresó por emergencia. ¿Por qué? Porque este líquido ascítico fácilmente se infecta en los pacientes, ¿no? Que tienen cirrosis hepática. Entonces hay que sacarlo rápidamente, no debe demorarse, ¿no? Muchas veces en los hospitales se demora porque dicen, bueno, no es el gastro que saque el líquido, que tengo muchos pacientes, pero no, hay que sacar el líquido lo más pronto posible. Después, ¿qué estudios hacemos en ese líquido? Hacemos estudios que se llaman un citoquímico en líquido ascítico. ¿Qué contiene el citoquímico en líquido ascítico? Va a contener todo lo que es recuento celular, recuento diferencial. Vemos ahí polimorfonucleares, mononucleares. Y cómo hay que hacer la corrección. Si es que, por ejemplo, tenemos 250 glóbulos rojos, hay que quitar un polimorfo nuclear, ¿no? Es la corrección para un recuento correcto de polimorfonucleares, ¿no? Porque a veces ustedes punzan y punzan una venita y después hay un sangrado abundante, el líquido ascítico está consangrado, entonces ustedes tienen que hacer esa resta, ¿no? Para ver cuál es el número de polimorfonucleares correcto, ¿no? Y como dice acá, hay que hacer el cultivo de 10 mililitros en frascos de hemocultivo. Es lo que dice la guía de complicaciones de cirrosis. ¿Por qué en frascos de hemocultivo? Porque en los frascos comunes de agar, simple, no sale esto, pues no salen negativos. Para que salgan positivos, aumenta, como dice el rédito diagnóstico, hasta un 80%, ¿no? Cuando se hacen en frascos de hemocultivo. ¿Qué más se pide en el líquido ascítico? Se piden las proteínas totales, se pide la albúmina. ¿La albúmina para qué? Para hacer un gradiente gasa. ¿Qué es el gradiente gasa? Gradiente de albúmina sérica y líquido ascítico, ¿no? Entonces, si ese valor es mayor, igual a 1, es probablemente líquido ascítico, es por una hipertensión total, una cirrosis, ¿no? Y también proteínas totales. ¿Por qué? Porque si están menos de 1.5, este líquido ascítico tiene alto riesgo de infectarse. Entonces, en ese momento primario, o sea, si ese paciente nunca se ha infectado y le saco un líquido ascítico y me salen unas proteínas bajas, es un paciente que se puede que se infecte prontamente. Entonces, para evitar una infección, que sería una profilaxis primaria, porque nunca se ha infectado, nos sirve este dato, ¿no? Ustedes deben pedir eso. Y además que piden gramo y cultivo, ¿no? Quiero saber qué tipo de germen es y tienen que cultivar, ¿no? Entonces, es importante. Ahora vamos a revisar un poquito después. Esto es más sencillo, este cuadrito, que también puede ser pregunta de su examen. Cuando decimos que un gasa, o sea, un líquido ascítico es por hipertensión portal por cirrosis. Cuando tiene un gasa mayor de 1.1 y unas proteínas de líquido menos de 2.5. Cuando tenemos estos dos, es una hipertensión portal debido a cirrosis, ¿ya? Entonces, esa puede ser pregunta de su examen. Paciente con ascitis, se extrae el líquido ascítico, se encuentra, digamos, 400 células polimorfonucleares, un gas además de 1.1 y líquido, proteínas en líquido ascítico menos 2.5, diagnóstico. ¿Cuál es?
hipertensión portal debida a cirrosis, ¿ya? Para que se memoricen, lo contrario a esto, que sería un GASA menos de 1.1 y proteínas más altas, ¿debido a qué? A un líquido, por ejemplo, una carcinomatosis intestinal, que puede dar por tumores o una TBC. Eso es lo contrario a eso, ya para que se memoricen. Y luego tienen que también saber esto, ¿no? Cuando sistema nefrótico, un líquido por sistema nefrótico, cuando el GASA está menos de 1.1 y las proteínas están bajas, ¿no? Entonces en este momento es síndrome nefrótico. Y cuando decimos que es una hipertensión portal pero debido a obstrucción venosa hepática,